Constantemente se nos está invitando a pensar en una perspectiva de derechos humanos. Es por ello que para esta cápsula del Centro de Ética Judicial me parece importante que reflexionemos en torno a lo mismo, a qué significa una perspectiva de derechos humanos. Podríamos considerar que es tomar en cuenta los derechos humanos como un punto de partida para analizar la realidad y para transformar una determinada práctica, sobre todo prácticas institucionales. Generalmente cuando se habla de una perspectiva de derechos humanos, hablamos de un cambio o al menos de una perspectiva desde el ámbito gubernamental o del Estado, por supuesto, más recientemente del ámbito empresarial e incluso desde el ámbito jurisdiccional, es decir, qué significa para un juez juzgar con perspectiva de derechos humanos. Sin embargo, me parece que no siempre sabemos qué es esto de una perspectiva de los derechos humanos, o al menos nos tenemos que hacer la pregunta, o cómo puede saberse, y sobre todo, qué retos presenta una perspectiva de derechos humanos. Recientemente Samuel Moyn, en un libro que se titula No bastan los derechos humanos desde el tema de la equidad, o en inglés Not Enough, justamente habla o presenta Moyn el tema de la perspectiva de los derechos humanos, o dice que los derechos humanos deben de ser considerados desde una perspectiva correcta, o en otras palabras, desde una perspectiva histórica, es decir, no absolutizarlos, no ideologizarlos, pero tampoco desecharlos. Según él, los derechos humanos, en el ámbito al menos de la equidad y de los derechos sociales, no son absolutos, no bastan, es un lenguaje de justicia, pero que debe de tomarse al menos desde ese punto de vista o desde esa perspectiva. Tomando en cuenta estas palabras de Moyn, se me hace muy importante reflexionar entonces en torno acerca de qué perspectiva o a qué perspectiva acudimos en los momentos en los cuales pensamos o queremos pensar en transformar una determinada práctica desde el punto de vista de los derechos humanos. Sin duda, como dice Sergio García Ramírez, los derechos humanos han sido un fenómeno explosivo y expansivo, al menos si lo vemos desde una perspectiva histórica. Los derechos humanos, aun cuando tienen una raíz filosófica muy importante, que tiene sus raíces en la pregunta por lo que es justo, en una aspiración eterna que tiene el ser humano por la justicia, se han dado, o al menos han tenido, es un fenómeno que se ha manifestado de una mayor manera, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, como ya se ha comentado, en ese sentido explosivo, pero sobre todo expansivo. Y debemos de tomar en cuenta que seguimos en esa expansión, que no podemos considerar que este fenómeno de los derechos humanos ha llegado ya a su culmen, sino que la perspectiva de los mismos, una perspectiva que tome en cuenta los mismos, debe tomar en cuenta este aspecto expansivo de los derechos humanos. Perspectivas para estudiar los derechos humanos, o al menos para intentar transformar todo este tipo de prácticas a las cuales hacíamos mención, basándose en derechos humanos, pueden partir de distintas perspectivas. No podemos obviar, por supuesto, la perspectiva histórica, es decir, los derechos humanos no deben de perder el papel histórico del cual parten, que aún siendo, como ya decía, una recolección o traducción de este lenguaje por la justicia filosófico, antropológico, de la dignidad humana que ha existido a lo largo de toda la historia, tienen un surgimiento histórico muy determinado, y eso es una forma que nos permite verlos en perspectiva. También, por supuesto, una perspectiva económica. Los derechos humanos sin una perspectiva económica no pueden entenderse. Se necesita de recursos para comprender la práctica de los derechos humanos, sobre todo recursos escasos, recursos económicos que se tienen que administrar de manera adecuada para la consecución de los fines de los derechos humanos. La perspectiva social, sin lugar a dudas, la perspectiva antropológica, cultural y, por supuesto, filosófica. En este sentido, me parece que podemos proponer, al menos desde el punto de vista filosófico, una perspectiva para analizar y para estudiar los derechos humanos. Me parece, tomando en cuenta la distinción que se suele hacer en ámbitos filosóficos, y sobre todo filosóficos jurídicos, entre la posición o el ámbito del participante y del
observador, que generalmente cuando pensamos para distintos ámbitos en esta perspectiva de derechos humanos, lo solemos hacer desde el punto de vista del observador, es decir, de aquel que ve la realidad e intenta analizarla, pero es ajeno a la misma. Lo que propongo, o intento proponer en este espacio de reflexión, es que veamos los derechos humanos a través de estas distintas perspectivas, pero no como observadores, sino como participantes. Eso permitirá que el lenguaje de justicia de los derechos humanos, o al cual tienden los derechos humanos, no sea algo externo, sino que sea algo nuestro y nos permita ser congruentes, tanto en nuestro decir como en nuestro actuar. Seamos o estemos analizando el tema de esta perspectiva desde el ámbito gubernamental, desde el ámbito empresarial o desde el ámbito jurisdiccional. Somos al fin y al cabo participantes y también nosotros mismos titulares de estos derechos. Y también, por supuesto, obligados en algunos sentidos y por lo tanto que tenemos ciertos deberes respecto a los derechos humanos y a la dignidad humana, y por lo tanto esta perspectiva del participante nos ayuda, me parece, a ser congruentes en la forma en la cual tomamos y analizamos los derechos humanos. El concebir la justicia en términos de derechos humanos genera, por lo tanto, un elemento muy importante de perspectiva acerca de estos. Genera una conciencia acerca de los mismos y sobre todo permite que movilicemos esta conciencia de derechos humanos desde esta perspectiva del participante. Sin embargo, nos tenemos que seguir preguntando por muchas cuestiones, no nada más la perspectiva en general, sino hacia dónde nos moviliza la conciencia empapada de estos derechos humanos. Esta conciencia a la cual asumimos estos retos que nos presentan, esta perspectiva que nos presenta incluso el texto constitucional, reconocer derechos humanos a todas las personas, hacia dónde moviliza nuestra conciencia. Desde ahí, me parece, debemos de visualizar estas perspectivas y estos retos de actualidad que nos presentan los derechos humanos.